Bien, vamos a resolver este práctico de corriente de malla y voltaje de nodo. Para ello vamos a hacer el análisis en ambos casos, ¿ya? En el tema de mallas, lo que se hace es justamente asumir la dirección en que la corriente recorre esta malla, ¿ya? En este caso, yo voy a asumir que la corriente va en este sentido. Puede ser del sentido que ustedes deseen. En este caso yo voy a asumir ese sentido por la fuente de voltaje más grande, ¿no? Aquí yo tengo igual una de 6 voltios. El sentido de mi corriente va a ser esta de acá, ¿ya? A esta la voy a llamar corriente 1 y corriente 2. Y vamos a ocupar la ley de voltajes, perdón, la ley de Kirchhoff de voltaje justamente, ¿ok? La cual nos dice que justamente la sumatoria de todos los voltajes debería darnos, ¿cuánto? Cero, ¿no? Vamos a usar igual esta otra fórmula, voltaje igual a corriente por resistencia. Sumatoria de voltajes igual a cero. Sumatoria de corriente igual a cero. Son las leyes de Kirchhoff, ¿ya? Vamos a analizar el sentido de esta corriente, ¿ya? Generalmente la corriente en las fuentes recorre de negativo a positivo, ¿no? Así que, empezando por acá, yo voy a ir anotando el signo que me encuentre primero, ¿ya? En este caso, para las resistencias, la corriente entra por su polo positivo, negativo, positivo, negativo, y aquí ya tiene su propia polarización, ¿no? Vamos a tener entonces la malla 1 va a ser justamente menos 5 voltios. Continuamos, más, aquí tenemos la resistencia de 9 veces I1, más 7 veces I1, y más 4 voltios de esa fuente. ¿Ok? Esto de acá. En ese sentido hemos anotado las corrientes, ¿no? Esto debería ser igual a 0. Pero aquí hay algo que nos hemos, bueno, que faltaría. En esta malla, efectivamente, por por todos estos componentes pasa esta corriente. Pero hay un componente fuera de esto, ¿no? Que ya el voltaje es el mismo siempre, es una fuente de voltaje. Nos va a afectar de este lado. Voy a pintar de otro color esta malla. Voy a usar verde. Había dicho que va a estar en este sentido, ¿no? Y 2. ¿Ya? En ese sentido, yo voy a tomar positivo aquí, negativo acá, positivo acá y negativo acá. ¿Ok? Por el sentido que le estoy asignando, ¿ya? Entonces, lo que les quería decir es que en esta resistencia de acá, no solo se ve afectada por esta malla, perdón, por esta corriente, sino que está afectada por esta otra corriente. En ese caso, lo que vamos a hacer es comparar los signos que se le han asignado en ambas mallas, ¿ya? A la resistencia. Borrar, aquí era negativo y aquí es positivo. Ahí. Y si ustedes se dan cuenta, si los símbolos son iguales, indica que el sentido de la corriente, ya sea de la corriente 1 y la corriente 2, van en un mismo sentido. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí recibe la suma de ambas corrientes. ¿Ok?
Entonces aquí vamos a modificar esta resistencia de 9 y vamos a anotar la corriente que pasa es I1 más I2. ¿Ok? Se lee bien esto, lo vamos a acercar mejor. Corriente 1 más la corriente 2. Más 7 de la corriente I1 más 4 voltios. Igual a 0. Resolviendo esto, ¿qué nos queda? A ver, 9 más 7, 16 y 1 más 9 y sub 2 igual a 5 negativo pasa con positivo, menos 4, 1, ¿no? 1 voltio. Nuestra primera ecuación. Para la malla 2, vamos a hacer el mismo análisis. Menos 6 voltios. Empezando por acá. Seguimos. Menos 5 voltios. Seguimos. Más 9. El análisis es el mismo. I1 más I2. Más. Acá arriba. 8 veces I2. Corriente 2. Y todo eso, como es una malla, debería ser igual a 0, ¿no? La sumatoria de esos voltajes debería darnos 0. Resolvamos. 6 y 5 negativo pasan con positivo 11. De este lado nos va a quedar, a ver, 9, 1, 9 y 1, más 9 más 8, 17 y 2. ¿Ok? Igual a 11 voltios. Ahí tengo mi segunda ecuación. Una vez que tengo las dos ecuaciones, el método de preferencia de ustedes es el que van a usar para encontrar los valores, ¿no? Voy a usar una calculadora. Calculadora de sistema de ecuaciones para ahorrarnos tiempo, ¿ya? Acá está. Los valores son 16, 9 igual a 1 y 9, 17 igual a 11. Solucionamos. 16, 9, 1, 9 más 17, 11. Los resultados son para I1. Vamos a anotar con negro mejor. Menos 0,4293 amperes. Corriente 2, 0,8743 amperes. ¿Ya? Ese es el resultado. Bien, entonces haciendo el análisis logramos encontrar los dos voltajes, perdón, las dos corrientes de las ambas mallas. Determinamos que la corriente 1 nos da menos 0,4293 amperes, que podemos escribirlo como 0,43 si quieren verlo ustedes, menos 0,43A redondeado, y este otro como 0,87 amperes. Les estaba explicando aquí a los compañeros que se puede hacer una simulación en Proteus para determinar si nuestro ejercicio ha sido realizado correctamente.
Y aquí, al hacer la simulación, efectivamente tenemos esos valores, ¿no? Tomando en cuenta el sentido en que está nuestra corriente asumida, aquí colocamos los medidores, ¿no? Recuerden que la corriente debe ingresar por el polo positivo del medidor, ¿ya? Según esta flecha. Esta flecha y esta otra. Bien, vamos a resolver este de aquí, que es por nodos. ¿Ok? Para nodos, lo que se hace es asumir los voltajes que hay en cada nodo. Por ejemplo, lo que yo voy a hacer es poner a tierra, perdón, lo primero que se hace es colocar a tierra el nodo que tenga más componentes conectados. En este caso, yo voy a utilizar este de acá. Todo esto de aquí. ¿Ya? Y al poner a tierra, yo sé que aquí hay 0 voltios. ¿Ok? Y a partir de eso, yo voy a trabajar en los nodos de arriba. De aquí a acá, hay un nodo que son 4 voltios, ya que la única fuente que hay es esa de ahí. De aquí a acá, tomando la polaridad, aquí hay menos 6 voltios. Y de aquí a acá, hay un voltaje A. ¿Ok? En ese nodo tenemos que encontrar ese voltaje A. Bien, para esto vamos a hacer las siguientes suposiciones. ¿Ya? Nosotros vamos a asumir dos cosas. Las corrientes que entran van a ser positivas, las corrientes que salen negativas, ¿no? Con el fin de obedecer la ley de Kirchhoff. Voy a escribir acá más menos más menos más y menos. ¿Ya? ¿Qué es lo siguiente que se hace? Vamos a determinar el sentido de nuestras corrientes. ¿Ok? Esto de una u otra forma tenemos que definirlo acá. Vamos a asumir que la corriente que pasa por esta resistencia entra a este nodo, que la corriente que pasa por esta resistencia entra por este nodo y que la que va de aquí por esta de aquí, vamos a decir que la corriente que sale. ¿Ya? Ahora, con ese análisis, vamos a decir lo siguiente. A ver. Está aquí. El nodo que vamos a trabajar es este de aquí. Nodo A. Bien, analicemos. Vamos a trabajar entonces corrientes que entran, habíamos dicho que es positivo, ¿no? Positivo, voltaje A menos el voltaje del lado derecho, que es este de aquí, sobre la resistencia, ¿ya? La resistencia es 8. Otra corriente que entra, más
voltaje A menos 4 voltios sobre la resistencia. La resistencia es 7. Menos, porque es una corriente que sale, voltaje A menos estos 5 voltios. De aquí a acá hay 5 voltios, ¿ok? Sobre 9 igual a 0. Ya. Bien, ahora sí. Vamos a escribir esto de esta forma. Voltaje A más 6 sobre 8. Voltaje A menos 4 sobre 7. Voltaje A menos 5 sobre 9. Igual a 0. Vamos a resolver esto de aquí. El voltaje A debería darnos lo siguiente. A ver. Voltaje A sobre 8. 6 octavos. Voltaje A sobre 7. Menos 4 séptimos. Menos voltaje A sobre 9. Menos por menos más 5 novenos. Igual a 0. ¿Cuánto nos va a dar esto? A ver, un octavo más un séptimo menos un noveno. Octavo más un séptimo menos un noveno. Setenta y nueve sobre 508. A. Más, a ver del otro lado, 6 octavos menos 4 séptimos más 5 novenos. 6 octavos más 4 séptimos más 5 novenos. 185 sobre 252. Igual a 0. Vamos a usar decimales con 2 dígitos. Sería 0,73. Vamos a todo. Acá esto es negativo por paréntesis 508 dividido entre 79. Esto sale menos 472. Se me voltaje. ¿Ya? Esto salía. Sí, eso salía. Voy a probarlo. Bueno, para usar el simulador, lo que se hace es primero poner lo que es tierra, ¿no? ¿Dónde está? Brown. Aquí está Brown. Estamos haciendo la tierra que usamos acá. De este lado. Aquí. Y vamos a poner el voltímetro en VA. Voltajes.
0,99. Algo le fallamos. Entonces, a ver. Nos salió menos 4,72. Sobre un octavo, un séptimo. Otro 68. No, está muy parejo. A ver, aquí tengo un ejemplo de esto. Ya. Fijamos los signos. Creo que nos equivocamos en los signos. A ver. Dice 9. 9 es este de aquí. Está entrando. Igual está entrando. 19, 8. Ya. Ok. Más menos. Más menos. Ok, ok. Sí, creo que me equivoqué en los signos acá. Vamos a usar el borrador. Vamos a plantear esto de aquí. Y sería 4 voltios menos VA sobre 7. Ajá, sí. El otro lado sería menos 6 menos VA sobre 8. Y de acá vamos a hacer la suposición directa. Lo que entra sería 5 voltios. 5 menos VA sobre 9. Todo esto igualado a 0. ¿Ya? Vamos a tener menos un séptimo, más por menos un octavo, más por menos un noveno de BA, más
4 séptimos menos 6 octavos más 5 novenos igual a 0. ¿Ya? Corrigiendo eso, ¿qué nos va a quedar? A ver, menos menos un octavo, menos un séptimo, menos un noveno, ¿no? Menos 191 sobre 504, dice acá. Y más, vamos a borrar acá, 4 séptimos, menos 6 octavos, menos, no, más 5 novenos. Menos, bueno, 95, 252. Igual a 0. Puntaje A, 191, 504, igual a 95, 252. ¿Ya? Esto pasa a multiplicar así. 504 sobre 191. Igual para simplificarlo. 252 es múltiplo de 504. Sí, ¿no? Dos, ¿no? Ay, chucha. 252. 504, 191. 2, 1. 95 por 2. 190, ¿no? Sobre 191. 190. 190. 191. 099. Esto fue lo que salía acá. Creo que 068 salía, ¿no? Es más cerca, sí. Ah, no, mira, 099. Sí, es el resultado entonces. 099 volts. Ya, ahí termina ese ejercicio. Esto de aquí y esto de acá. Bien, ¿alguna pregunta de lo que hicimos acá? Ahorita les voy a explicar el otro ejercicio. Me imagino que va a estar más entendible. ¿Ya? Sobre el nodo BA que se estaba calculando en las direcciones de las corrientes, todos van al mismo BA, todos están entrando al nodo. En este caso, sí. Voy a explicar de nuevo esto. Pasa que hace rato me confundí con el otro método de malla. ¿Ya? Básicamente lo que se hace es esto de acá. Voy a dibujar de nuevo para que lo entendamos. Voy a usar colores. Ya. Para empezar, un nodo es donde se encuentran más de un elemento. Por ejemplo, acá hay un nodo. Es la unión de dos. Acá igual hay otro nodo. Unión de dos. Aquí otro. Unión de dos. Acá hay otro. Unión de tres. Y si vos te das cuenta, si yo pongo el tester, la patita negativa aquí, la patita positiva acá, ¿qué voltaje me va a mostrar? Obviamente el voltaje de esta fuente. Así que
en este primer punto de acá, yo voy a tener menos 6 voltios por esta fuente. Yo en este punto de aquí, ajá, acá, yo voy a tener 5 voltios por esta fuente de acá. Y en este punto de aquí yo voy a tener 4 voltios por esta fuente. Si te das cuenta, esta sí está la parte positiva de arriba, ¿no? 4 voltios. ¿Ya? Pero acá yo no sé qué voltaje tengo. Así que digo un voltaje A. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es asumir lo que es la, la orientación, no es orientación, tiene otro nombre, la polarización de la corriente. En este caso yo puedo decir, ah, mira, voy a asumir que la corriente va a ir en ese sentido. Yo aquí puedo decir, ah, esta corriente, yo voy a asumir que la corriente va en ese sentido. Y acá yo puedo decir, la corriente que pasa por esta resistencia va en este sentido. Simplemente debo tener cuidado con los signos, lo que me equivoqué yo hace rato. ¿Ya? Y vamos a hacer el siguiente análisis. Ya me acuerdo cómo se explica. El sentido de las corrientes se toma como acá. La corriente ingresa por el polo positivo de la resistencia y sale por el polo negativo. Obviamente la resistencia no tiene polarización, pero esto es para el análisis, ¿no? Aquí lo mismo, entran por el polo positivo y salen por el polo negativo. Lo mismo acá. Positivo, negativo. ¿Ya? Ahora, aquí viene lo interesante. El análisis que tenemos que hacer es el siguiente. Voy a borrar esto de acá y esto de acá. Yo sé que en este punto están ingresando 3 corrientes. Una corriente 1, una corriente 2 y una corriente 3. La ley de Kirchhoff me dice sumatoria de corrientes igual a 0. Esa ley voy a usar. Aparte de eso, yo sé que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Cómo yo puedo calcular esta corriente? Sencillo, voy a calcular el voltaje entre este punto y este otro y lo voy a dividir entre el valor de esta resistencia. Lo mismo acá, necesito conocer el voltaje aquí en este punto, voltaje 1 si quieren llamarlo, voltaje 3, y obviamente al dividirlo entre su resistencia yo puedo calcular esta corriente. La resistencia ya la conozco, lo que no conozco es el voltaje. Lo mismo acá, aquí hay un voltaje 2 para la resistencia 2. ¿Ya? Y es eso lo que hacemos acá. Voy a plantear aquí al lado derecho. Aquí bajito. Bueno, como yo no conozco esos voltajes, voy a hacer la diferencia entre dos nodos. ¿Cómo hago la diferencia? Voy a tomar en cuenta el sentido de la flecha. Estoy diciendo, voltaje, bueno, no voltaje, corriente 1 está entrando, entonces va a ser positivo. Antes que nada es positivo. Me fijo, ¿qué sentido tiene la flecha? Voy a tomar positivo el lado izquierdo, es decir, que voy a decir más 4, y voy a tomar negativo donde termina la flecha, negativo menos BA, sobre la resistencia que tengo. La resistencia es 7. Cierro. Siguiente flecha, esta de aquí. ¿Está entrando o está saliendo? Está entrando. Positivo. ¿Qué voltajes voy a tomar?
Positivo el de la izquierda. Menos 6, porque ya es menos 6, ¿no? No cambia el signo. Y de este lado voy a tomar negativo. Negativo, vea. Sobre la resistencia. 8. Siguiente corriente. ¿Está entrando o está saliendo? Está entrando. Positivo. Abrimos paréntesis. ¿En qué sentido está la corriente? Positivo para 5 y negativo para BA. Sobre la resistencia, que es 9. Ahí está. Igualamos a 0. Y ahí tenemos. Hay que hacer la solución de eso. Hacemos las operaciones y vamos a encontrar que el voltaje nos dio 0,99. ¿Ok? Bien, en este caso vamos a resolver ahora estos ejercicios igual por nodos y por mallas. Para la solución por mallas vamos a plantearnos las siguientes corrientes. Voy a decir una corriente 1. Acá yo ya sé la corriente, conozco su valor. 2 amperes. El sentido de esta la conocemos. 1 ampere. Y de esta otra también la conocemos. 3 amperes. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar solamente con I1. La malla 1. Vamos a poner la polarización de nuestras resistencias. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Ahora por fuera. Positivo y negativo. Aquí también. Positivo y negativo. Acá. Positivo y negativo. Ujú, ujú, ujú. Bien, trabajemos entonces. Primera resistencia, voy a tomar esta de 5. 5 por ¿qué corrientes afectan? La corriente interna, que es I1. Son signos opuestos con esta, así que se está restando. Pueden verlo de esta forma. La corriente 1 viene de esta forma y la otra viene así. Así que se están restando. Ya. 3 amperes más 6 y 1. Esta de aquí igual la está restando. Esta viene así y la otra viene acá, le resta menos 2 amperes más 7. Esta de aquí es I1. A diferencia de las otras, esta le suma. Más 1. Todo eso lo igualamos a 0. A ver, 5, 6 y 7. 13, 18, ¿no? 18 y 1. 5 por 3, menos 15. 6 por 2, 12. Menos 12, menos 15, menos 27. Menos 27 más 7, menos 20, ¿no? Sí. Entonces, I1 es igual a 20 sobre 18. Está 10, 9, 10 novenos. 1.1. 1, periódico, ¿no? 10 novenos. Sí. Ahí está la corriente. Acá en malla va a estar más interesante. Vamos a tener dos nodos.
Ahorita lo planteamos. Como siempre, escogemos un nodo que va a tierra. Va a ser todo esto. Ya, todo esto de acá. Un momento. Una vez que definimos el nodo donde va a estar nuestra tierra o el aterramiento, sabemos que ahí habrán 0 voltios, ¿no? Con esos 0 voltios vamos a empezar a trabajar entonces los demás nodos. Vamos a usar el color rojo para el nodo A. Este va a ser mi nodo A. Y color verde para mi nodo B. ¿Ok? Vamos a tomar en cuenta entonces las corrientes que entran y las corrientes que salen. Empecemos por el nodo A. Corriente que entra a nodo A son estos 3 amperes. Las corrientes que pueden salir o entrar, dependiendo del análisis que hagamos, pueden ser así, ¿no? Esta de aquí, esta de acá. Ahí. Y obviamente esta de aquí ya tiene su orientación, ¿no? Salen de aquí 2 amperes. Con B ocurre algo similar. Vamos a cambiar de color. Esta corriente de aquí la vamos a respetar. Ya la planteamos, así que la respetamos ahí. Esta de aquí ya tiene su orientación. Entran 2 amperes. De aquí sale, aquí entra. Acá igual están entrando 1 ampere de esta fuente. Y vamos a suponer que sale. ¿Ya? Bien. Una vez que tenemos planteadas nuestras corrientes, lo que vamos a hacer es como en el anterior ejercicio, ¿no? Vamos a ponerle signo y hallar la diferencia de nuestras de nuestros voltajes. Positivo y negativo. ¿Ya? Bien, vamos a escribir entonces primero el nodo A. Voy a cambiar de color. Nodo A. Corriente que entra, 3. Positivo. Voy a poner acá arriba. 3 positivo. Corriente que sale, 2 amperes salen. De acá está saliendo esta de aquí. Así que va a ser menos. Abro un paréntesis. Y me fijo los signos. A menos B. Voltaje en A menos el voltaje en B es la corriente que pasa por acá. ¿Ya? Sobre 6. ¿Qué más tenemos? Tenemos otra que sale, negativo. ¿En qué sentido? Positivo A, negativo el otro. Recuerden que aquí hay 0 voltios, ¿no? Así que nos va a quedar directamente BA sobre la resistencia 5. Todo eso igual a 0. Para el nodo B, analicemos. Corrientes que ingresan son positivas. Tenemos el 2 de estos 2 amperes. Tenemos 1 de este ampere. Otra que ingresa es esta de acá, esta corriente. Más, analizamos los signos, más BA menos BVB sobre 6. Exactamente la misma corriente, ¿no? Aquí sale y aquí está entrando. Y aquí sale otra. Positivo B
menos 0 nos va a dar lo mismo sobre 7 igual a 0. Y ahí está. Tienen las dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Tienes que encontrar BA y BB. A ver, vamos a reducirlo. 1. Esto nos va a dar 1, ¿no? Este negativo y este negativo lo voy a pasar acá, se van a hacer positivos. El 1 se mantiene. Voy a tener BA menos BB sobre 6 más BA sobre 5. ¿Ya? Lo voy a pasar con negativo al lado derecho con positivo. Se mantiene este lado, ya. 30, el mínimo común denominador. Aquí sería 5BA menos 5BB más, bueno, no, 6, ¿no? No está bien 5. Porque 6 dividido entre 30 nos va a dar 5. 5 más 6BA igual a 1. 11BA igual, bueno, menos 5 igual a 30 va a pasar a multiplicar. Sí. Esta es la primera ecuación. Para la segunda, a ver qué podemos hacer. 2 más 1 es 3. 6 y 7. Su mínimo es 6 por 7, 42. 2 por 3 por 7, los tres son primos, sí, 42 nomás. 7BA menos 7BB más 6BB igual a 0. 3 más 7BA menos 7 más 6, ¿no? Sí, menos 7 más 6. Y nos va a quedar menos VB sobre 42 igual a 0. Entonces será entonces 7BA menos VB igual a menos 3. Se está pasando con negativo por 42. Menos 3 por 42, menos 126, ¿no? Menos 3 por 42. Sí, menos 126. Esta es la segunda ecuación. Voy a anotar acá. Bien, ¿cuáles serán los resultados entonces? Calculadora. 11 menos 5, 30. 7 menos 1 menos 126. Menos 27, 5.
Y voltaje B. ¿Cuánto nos da? Menos 66,5. Ese es el resultado. ¿Ok? Bien. Faltaría este, a ver. Mm, Mallas acá. Mm. Bien, en este caso vamos a usar el método de mallas, pero usando supermallas. Les explico por qué. Suponiendo que esta es mi corriente 1 y que esta es mi corriente 2. Al momento de hacer sumatorias de estos elementos, yo me voy a pillar una fuente de corriente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Obviamente no puedo sumarlo, ¿no? Porque estoy haciendo sumatoria de voltajes en el caso de mallas. Ahora, lo que se hace es lo siguiente. Da que no podemos sumarlo eso, vamos a usar el método de supermalla. Un poquito más grueso esto de acá. Y la malla va a ser justamente en este sentido. Toda esa va a ser mi malla. Y esto de acá, según el sentido que le di a I1 y I2, tendrá un valor. ¿Ok? Acá no hay problema, esta es otra malla más. No se ve afectada por una fuente de corriente. ¿Ya? Lo voy a borrar y lo voy a escribir de nuevo. Esta de aquí es la que nos frega, por así decirlo. ¿Ya? Este es I1 y 2. Igual en ese sentido. ¿Ya? Bien. Vamos a trabajar en la supermalla, lo que está con azul. ¿Ya? La supermalla. Empecemos por acá. Según el sentido de I1, este es positivo, negativo, eso ya tiene su polarización. Positivo, negativo. Según I2, esto es positivo y negativo. Según I1, esto es positivo y negativo. ¿Ya? Y vamos a ir anotando. Voy a poner 10 por I1. Aquí la fuente, la primera es negativa, menos 5 voltios. Seguimos, más 6 voltios de esta fuente, positiva, 6, más la resistencia. Ojo, aquí la resistencia 9. ¿Por quién se ve afectada? Se ve afectada por la corriente 3, ¿no? Así que vamos a tener cuidado ahí. Voy a anotar 9 y voy a analizar el sentido de las corrientes. Y 2, bueno, en nuestro caso va a ser positivo, ¿no? Veamos si la otra le suma o le resta. Como va en sentido contrario, le resta, ¿no? Menos I3. Cerramos, seguimos avanzando. Resistencia 8. Efectivamente, I1 le suma. I sub 1. Esto es 2. Y aquí igual, la corriente, como va en sentido contrario de I1, le va a restar.
menos I sub 3. ¿Ok? Ahí. Todo eso lo vamos a igualar a 0. Pero, ¿qué pasa con esta corriente? Analicemos. I1, I2. Así que la diferencia entre I1 e I2 es igual a 1. Eso nos quiere decir esto de acá. ¿Ya? Esa es otra ecuación. ¿Ok? Después está la ecuación de la malla 3. Para la malla 3, vamos a tomar menos 4 más 8 veces I3 menos I1 más 9 veces I3 menos I2 igual a 0. Lo de siempre, ¿no? Positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Listo? Tienen 3 ecuaciones, 3 incógnitas. ¿Ya?